Muy bien, buenas tardes a todos los que os conectáis, los que también os conectaréis y también los que habéis venido a esta charla. Hoy se trata de exponer de la manera más clara posible algo que parece muy evidente, que todos realmente hemos pensado muchas veces, y es eso de encontrarnos, ¿no? Encontrar el sentido de mi vida, encontrar el sentido de quién soy, encontrar el sentido de cuál es la posición que realmente tengo en mi vida. Hoy en día, en lo que llamo el supermercado espiritual, tenemos una gran cantidad de ofertas donde te explican, te invitan, eso sí, a veces pues con un cobro correspondiente bastante elevado, ¿no? Te invitan a decirte: yo te voy a encontrar el sentido de la vida y te voy a explicar dónde tienes que estar más o menos y qué tienes que hacer. Esto, como comprenderéis, en el momento en el que alguien nos dice cómo debe ser nuestra vida y de qué manera tenemos que vivirla, o dónde tenemos que poner el sentido de nuestra vida, más vale revisarlo, ponerlo en cuestión e investigar si realmente eso que nos están planteando es cierto. Esto en el supermercado espiritual es bastante evidente, porque a través de la supuesta espiritualidad o la pseudo espiritualidad intentan vendernos esta, este dar sentido. Lo curioso también es que muchas veces no tomamos conciencia que en la cultura en la que vivimos, la educación que recibimos, normalmente es un proceso que se parece mucho al adoctrinamiento y se parece mucho a ir formando nuestras conductas y nuestras emociones para que el sentido de la vida esté dirigido y controlado desde el punto de vista meramente social. Si nos fijamos cuando vemos los niños pequeños, cuando recién nacen, cómo se van formando, cómo de alguna manera interactúan con los padres a través de los sentidos, son sentidos muy primarios, muy primitivos, y cómo poco a poco, a medida que van creciendo los niños, pues bueno, se va pensando en su educación, que muchas veces tiene que ver con la interacción familiar y otras muchas veces tiene que ver también con la manera en la que estos niños van recibiendo la información sobre cualquier elemento educacional. Empezamos por la escritura, la forma de hablar, los contenidos y conocimientos que se creen son imprescindibles para la vida de un ser humano. Si nos fijamos bien, muchos de estos conocimientos que son imprescindibles para la vida de un ser humano, en el fondo son conocimientos que vamos adquiriendo desde muy pequeñitos hasta edades más avanzadas, en distintos grados de escuelas, de institutos, universidades. Acaban siendo entonces un sistema que nos informa y nos forma de cuál es el sentido que tiene nuestra vida en función de la actividad que vamos a realizar en la sociedad. Es decir, más que formarnos o darnos una educación humanista amplísima para encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, nos forman para que nuestra vida tenga sentido dentro de la sociedad y lo que la sociedad necesita y espera de nosotros. Este matiz es importante porque nos podemos dar cuenta que prácticamente durante muchos años a lo largo de nuestra vida hemos recibido ese tipo de formación, ese tipo de cultura, ese tipo de educación. eh, Hemos tenido más o menos fortuna en conseguir un trabajo, sea temporal, estable o como sea, y gracias al trabajo tenemos entonces una vida lo más digna posible, pero no nos damos mucha cuenta que en el fondo nuestro trabajo, nuestra actividad y lo que nos han marcado en la educación no es lo que necesariamente da sentido a nuestra vida, sino que es lo que imperiosamente necesita la sociedad de nosotros durante unos años, hasta que llega un momento en el que ocurre algo llamado, los que tienen mucha suerte, llamado jubilación, donde simplemente te apartan del sistema social, te dicen que tú ya has cumplido y que ya puedes vivir tu vida. Y de repente, algunas personas tienen la visión que durante muchos años no han vivido su vida y no saben qué hacer y cómo vivir realmente la vida. Esto es importante, no tenemos mucha conciencia de ello. Probablemente, en gran medida, porque claro, nuestra subsistencia física depende
de nuestro trabajo, de lo que podamos más o menos trabajar, llegar a ganar algo para mantenernos nosotros y nuestra familia. Y básicamente las exigencias sociales lo que hacen es realmente sacar el sentido genuino de la vida y darle un sentido puramente funcional y puramente social, lo cual es muchas veces un gran drama para muchas personas. Fijémonos que el Dharma, que es el camino, el sendero, el sistema que intenta dentro del contexto budista darnos herramientas para encontrarnos a nosotros mismos y encontrar el sentido de la vida, apunta muchas veces a que hemos puesto demasiado interés y demasiada fuerza y demasiado anhelo en conseguir cosas en la vida que puedan dar sentido a nuestra vida. Cuando digo cosas me refiero, por ejemplo, bueno, quiero conseguir un trabajo. Evidentemente, si no tengo un trabajo, normalmente no tengo un medio de vida suficientemente óptimo como para tener pues un ingreso que me permita pues vivir, como digo, lo más dignamente posible. Pero además del trabajo quiero una vivienda, porque todos tenemos derecho a una vivienda. Lo que pasa es que hoy en día puede ser un drama tener una vivienda o no tenerla. O la mayoría de las veces nosotros no tenemos una capacidad de tener esa vivienda en propiedad y muchas veces tenemos que vivir de alquiler o la vivienda está hipotecada y es de un banco, en fin. Al final tenemos como una sensación de que no podemos realizarnos completamente porque no tenemos una vivienda propia o dependemos para tener esta vivienda de una serie de gastos que tenemos que cubrir. Queremos más amigos. Entonces creemos que muchas veces podemos dar sentido a nuestra vida por la cantidad de amigos que tenemos. Y muchas veces también nos damos cuenta que la cantidad de amigos, lo que se dice realmente amigos, no es una gran cantidad. Y que aunque tengamos en el Face o en las redes sociales 5.000, 10.000 o 15.000 supuestos amigos, en el fondo los amigos de verdad pues van a aparecer en los buenos momentos, en los malos momentos y en los momentos en los que ni siquiera estemos en las redes sociales. Eso significa entonces que los verdaderos amigos o amigas aparecerán pues una vez, serán 1, 2, 3, 4, 5, quizás. Con que tengamos un verdadero amigo en nuestra vida, creo que ya sería una gran fortuna realmente en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros buscamos un trabajo para realizarnos, tener un sentido, buscamos una vivienda para realizarnos, tener un sentido, buscamos una familia, una pareja y si es posible, pues una descendencia para dar sentido a nuestra vida. Buscamos, además de esto, ¿no? Pues hacer grandes viajes para conocer el mundo y dar sentido a nuestra vida. Buscamos tener, pues no sé, elementos bonitos y bellos, preciosos, ¿no? Puede ser una ropa pues digna, adecuada, bonita. Buscamos tener objetos que sean agradables a los sentidos. Buscamos muchas cosas fuera de nosotros que den sentido a nuestra vida, pero fijémonos, lo que estamos buscando que den sentido a nuestra vida son objetos y cosas que muchas veces están fabricadas por la propia sociedad, son productos sociales. No estoy diciendo que la familia sea un producto social, pero sí que está muy imbrincada, está muy conectada a lo que es realmente todo el constructo social. Por supuesto, tener propiedades forma parte del sistema social. O vivir de alquiler también forma parte, o tener un trabajo forma parte, ¿no? Al final, la economía forma parte de un sistema social. Y nosotros estamos muy metidos en dar un sentido y tener un sentido en la sociedad. Fijémonos entonces qué ocurre cuando viene una crisis, que no viene sola, luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra. Cuando estamos saliendo de una y decimos, bueno, y esto ya era lo peor que había podido pasar, pero no hay problema, ya estamos saliendo y viene otra. Y luego viene, ya cuando dices, bueno, esta la estoy aguantando, hago lo que puedo, pero luego viene otra. Y entonces, en las crisis, si nos fijamos, muchas veces hay como una especie de pandemia silenciosa. No es la crisis en sí, que puede ser una pandemia, una enfermedad, o puede ser un problema económico, pueden ser unas guerras, sino que es una pandemia silenciosa porque es una crisis de principios y una crisis emocional profunda,
una pandemia emocional, una pandemia conductual, una pandemia espiritual profunda, que ocurre por haber puesto toda nuestra atención y sentido de la vida en el aparato o constructo social que solo ha buscado la funcionalidad de nuestra persona y no darnos la verdadera vida o el verdadero sentido de la vida, que también forma parte de nuestra búsqueda. Y nos encontramos con personas pues que no tienen dónde vivir, no tienen tampoco un medio de vida para poder subsistir en el día a día, pierden sus casas, pierden amigos, pierden familia, pierden sus posesiones, no pueden vestir como antes, no pueden comer como antes. Empiezan a ocurrir cosas que la persona cuando se encuentra en esa situación piensa, mi vida no tiene sentido. En la actualidad, por ejemplo, el índice de suicidios que hay y que no salen en las estadísticas es enorme. Ha aumentado de forma exponencial, es un tema también silenciado, del cual no se habla mucho, no se habla demasiado, porque además se considera una lacra, se considera algo que hay que tapar, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista familiar. Y esto ocurre porque todo nuestro sistema y sentido de la vida, todos los valores que damos a la vida, los hemos trasladado a nuestra funcionalidad social. Y cuando la sociedad y su funcionalidad está en crisis, no puede darnos o devolvernos nuestro esfuerzo con nada, no hay nada. Y de repente esas personas se creen que su vida no tiene sentido. En el Dharma se habla del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Y desde el punto de vista del Dharma, el error fundamental, inicial, es haber creído que nuestro trabajo, nuestras posesiones, todo lo que tenemos exteriormente y que está conectado a lo social, es lo que da sentido a la vida. Y esto no es lo que realmente da sentido a la vida. Sí que la sociedad, que a veces es como una enorme trituradora, es capaz de darnos la vuelta de todas las maneras posibles para que seamos finalmente pues, objetos funcionales que contribuyan a ese sentido especial en el cual incluso te pueden premiar. Si te va muy bien socialmente hablando, pues subes de nivel, subes de clase social, tienes mayor poder económico, puedes adquirir más cosas e incluso hay personas que creen que adquiriendo más cosas van a tener un sentido más profundo de la vida. Seguro que habéis escuchado y digamos que yo he podido lamentablemente contactar con personas que tenían todo el poder económico del mundo y que un buen día pues también perdieron la vida voluntariamente, es decir, se suicidaron. Lo tenían todo. Todo lo que creemos que podemos aspirar y tener a nivel material o a nivel social, lo podían adquirir en un instante. Y aún así no encontraron sentido. No se encontraron a sí mismos. Si veis, realmente quiero encontrarme, un poco el sentido de esta charla viene por aquí. Cuando digo realmente, lo comento porque muchas veces o muchas personas no se han planteado nunca esta cuestión. Están tan metidas en todo el entramado social, en todos los supuestos valores sociales, ¿no? En todo el clasismo, en todas las estructuras y etiquetas sociales, a través de las ideologías, las creencias, la manipulación de las ideologías y las creencias, que perdemos inmediatamente el sentido de encontrarnos. ¿Cómo nos vamos a encontrar en ese bosque de cosas en el cual estamos inmersos todos los días? Y que además el propio proceso social nos invita a estar enganchados, a ser más o menos unos yonkis de una realidad social completamente artificial que no mira por nuestra felicidad, sino que realmente nos produce mucho sufrimiento. Cuando creemos que no estamos en esa sociedad, ¿no? En la cual, como digo, nos extraen y nos desconectan de nuestro corazón y nos conectan a la funcionalidad, cuando creemos que no estamos ahí, entonces seguimos estando ahí porque nos recuerdan siempre que todos los procesos sociales, todas las problemáticas,
todos los problemas económicos, financieros, sociales en general, todos los problemas que llevan a guerras, hambrunas, a enfermedades, pues a través de las noticias estamos constantemente conectados y bombardeados, inmersos en todo este entramado que siempre, siempre, siempre nos produce esta sensación de, bueno, esta es la vida, eso es lo que hay. Hay personas que después de un tiempo, cuando hablo con ellas, siempre me dicen, bueno, pero déjate de historias, esto es lo que hay. Y esto es una posición muy reduccionista y además totalmente materialista y además muy sesgada. Esto sesga la realidad. Esto no es solo lo que hay, esto es lo que hay, digamos, en primera línea. Pero detrás de esta primera línea hay una gran cantidad de cosas que ocurren en el mundo que no salen en las noticias, que no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo y que a lo mejor son extraordinariamente buenas para la humanidad o para el propio planeta. En otras palabras, hace mucho más ruido una minoría ruidosa que una mayoría silenciosa. Y probablemente lo que nos falta muchas veces es tener esta visión más amplia de todo lo que es realmente el género humano y todo lo que el ser humano puede estar haciendo en este momento. No solo en contra, sino a favor de aquellos aspectos que mejoren la vida de todos los seres. Claro, cuando no tenemos conciencia de esto y preguntamos, bueno, ¿tú realmente quieres encontrarte? ¿Realmente lo quieres? Y entonces te dicen, sí, sí, sí. ¿Y cómo lo haces? Hombre, me estoy encontrando a mí mismo porque tengo trabajo, porque tengo familia, porque tengo cosas, porque tengo economía, porque viajo mucho, porque conozco culturas, porque además milito en diferentes partidos, o en uno, o en varios, porque además creo en distintas religiones, ¿por qué no? No una, me quedo con unas cuantas, las colecciono, estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Y te das cuenta que en el fondo no está queriendo encontrarse a sí mismo. Está haciendo todo lo contrario, está huyendo de sí mismo. ¿Y por qué huimos de nosotros? ¿Por qué nos escondemos detrás de lo que conseguimos, detrás de lo que obtenemos? En parte porque hay una educación que nos ha llevado a ese patrón de comportamiento. Pero hay otra parte que tiene que ver con el miedo y el terror que tenemos a ser completamente libres. Hay una lucha entre la libertad y la seguridad. Fijaos, a nivel sociológico hay una lucha, incluso hoy en día, muy clara, ¿no? Bueno, se habla mucho y se debate mucho sobre la necesidad de vigilar las redes sociales, de vigilar los sistemas informáticos y de vigilar y vigilar y vigilar y poner cámaras en todos los lugares posibles con un argumento muy simple, por nuestra seguridad. Y muchas personas compran. Dicen, bueno, total, que me vigilen, pero al menos estoy seguro, estoy segura, más o menos. Pero esto es una impostura, es incluso una falacia. Por supuesto, si miran realmente por tu seguridad, estás más seguro, en teoría. Nunca estaremos al 100% seguros. Pero, ¿y si con el argumento de la seguridad no solo miran tu seguridad, sino que miran, pues, y quieren conocer qué hacemos, cómo hacemos, dónde hacemos, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras necesidades? En ese caso, estamos perdiendo nuestra libertad a cambio de sentirnos seguros. Fijémonos que esto es a nivel sociológico, pero el patrón sociológico también lo podemos aplicar al patrón conductual personal. En muchas situaciones en las cuales nosotros podríamos desprendernos, ¿no?, del estado hipnótico de la sociedad en la cual estamos todos metidos, más o menos, y en algunos momentos de lucidez donde nos desprendemos, nos apartamos, nos alejamos un poco de todo este samsara o de este mundo, ¿no?, tan consumista, de repente podemos estar con nosotros mismos. Y entonces podemos esperar, o digamos sentarnos, e intentar encontrarnos, intentar sentir lo que somos. Y cuando esto
aparece esta oportunidad, y después lo comento con algunas personas que me lo comentan también, me dicen, no, es que me siento nerviosa, me siento nervioso. O sea, estoy en casa, después de no sé, un montón de tiempo haciendo muchas actividades, o bien laborales, o bien sociales, o bien familiares, lo que sea, me siento y no puedo estar 10 minutos sentado sin hacer algo. Necesito mirar el móvil, necesito escuchar música, necesito pensar en lo que voy a hacer dentro de una hora, o lo que voy a hacer dentro de 15 minutos. Tenemos una necesidad de hacer algo. Esto forma parte de un input educacional y cultural donde, si os dais cuenta, en nuestra vida, sea la vida privada o sea la vida social pública, estamos constantemente haciendo cosas para otros o para nosotros, pero siempre estamos haciendo cosas. Y esta necesidad de hacer cosas es una necesidad de llenar espacio y tiempo. Si llenamos nuestro espacio y nuestro tiempo, sobre todo nuestro espacio mental y nuestra atención mental, realmente no queremos encontrarnos a nosotros mismos, no. Solo queremos encontrar ser funcionales para nosotros mismos o para otros. Estamos reproduciendo el patrón social en nuestra propia percepción de nosotros. Entonces, contra esto, algunos dicen, bueno, pero yo he iniciado un camino espiritual. Ah, sí, 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 sí. Puede ser cualquiera de los ismos que hay, ¿eh? Puede ser, no sé, voy a practicar taoísmo, hinduismo, budismo, shintoísmo, cábala, hermetismo, lo que queráis, es igual. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues normalmente este tipo de buscador mimetiza el patrón que estaba utilizando en el samsara, en el mundo social, donde la misión es sentirte importante porque consigues aquello que deseas. Y si no lo consigues, te frustras, pero buscas una alternativa y sigues buscando para adquirirlo. Y cuando ya lo has adquirido, tienes miedo de perderlo, o te aburres de haberlo adquirido y vuelves entonces a adquirir otra cosa que te produzca cierta satisfacción. Desde el punto de vista neurológico sería una adicción dopamínica clara. Ahora, ese patrón también lo podemos utilizar cuando queremos acercarnos a un camino espiritual. Y entonces estamos utilizando el mismo patrón. Yo voy a utilizar un camino espiritual, llámese como sea, para que pueda darme respuestas y darme un sentido de la vida. ¿Quién? El camino espiritual. El taoísmo, por ejemplo, debería darme un sentido de la vida. Bueno, pues el hinduismo tampoco. Pues la cábala tampoco. Pues el hermetismo tampoco. Pues la meditación cuántica tampoco. Pues la meditación tricuántica tampoco. Pues es que no hay ninguna que me diga realmente lo que yo quiero. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero que me den el sentido de la vida. Entonces realmente no estamos buscando el sentido de la vida. No estamos buscando el sentido de lo que yo soy realmente. Estamos queriendo que nos lo digan. ¿Por qué? Porque preferimos perder la capacidad libre de buscarlo por la seguridad de aquello que ya nos dan como que ya está hecho. Eso es seguro. Quédate con eso. Eso te garantiza que ya has llegado. Ya te conoces a ti misma. Ya te conoces a ti mismo. Esta es la gran trampa. Este es el gran problema. Tenemos una gran cantidad de posibilidades en el mundo, sobre todo en la actualidad, ¿no? Que podemos tener enseñanzas de cualquier metafísica, filosofía, tradición o cualquier sistema New Age que queráis montar en este momento. El de la meditación cuántica, estamos en ello. Ah, entonces, por qué gracias a eso no consigues conocerte? Porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no queremos realmente conocernos. Queremos estar seguros y satisfechos. Suena raro, pero si analizamos en profundidad y honestamente muchas de los impulsos de buscadores, ¿no? De dar sentido a la vida, nos damos cuenta que no quieren darle un sentido a la vida, quieren que les den el sentido de la vida. No quieren
investigar, no quieren contrastar, no quieren comprobar, no quieren esforzarse en llegar a trascender sus propias limitaciones, no. Quieren algo que le dé todo ya hecho y que entonces se pueda sentar esa persona y decir, ya me he encontrado a mí mismo. Lo siguiente, el siguiente producto de consumo, ¿cuál es? Ya no es encontrar a sí mismo, porque ya me he encontrado. Ahora es encontrar el sentido de los demás, ¿no? Y entonces me dedico a encontrar el sentido de los demás. Qué curioso. Por eso esta pregunta tan simple es bastante más importante de lo que parece, ¿no? ¿Realmente quiero encontrarme? Porque si realmente quiero encontrarme, deberé utilizar un camino, un instrumento, un sistema, algo que me permita ver qué hay detrás del constructo social llamado ego, qué hay detrás de las necesidades conductuales o emocionales con las que me he educado y en las que estoy envuelto todos los días en la sociedad. Cuidado que no estoy apuntando a una actitud antisocial, no estoy hablando de esto. Estoy apuntando a que la propia sociedad y su mecanismo nos ha abducido de tal manera que incluso separándonos del mecanismo social, seguimos mimetizando el mismo patrón conductual y emocional que cuando estamos en el mecanismo social. Y eso no nos permite encontrarnos realmente. Pero ¿queremos? ¿Realmente queremos? En serio, en serio, en serio. Si nos dan la posibilidad de... ah, nos dan un objeto que nos dicen, esto cumple con todo y con esto tú te realizas. O nos dicen, tienes que buscar tú el objeto y tú tienes que experimentar cómo es ese objeto y hasta qué punto te realizará. ¿Qué escogeríais? Dame el objeto que ya está hecho. Que ya está, porque ya lo tengo, ya es mío, ya me he encontrado, ya le he dado sentido. Lamentablemente la sociedad en general, en la actualidad, está muy basada en esta falta de fuerza y de interés por liberarnos y primar la libertad sobre la seguridad. Cuando digo primar la libertad sobre la seguridad, no estoy diciendo que caminemos de forma insegura o que busquemos de forma alocada y reflexiva aquello que pueda acabar con nuestra vida, sea física o mental. Me estoy refiriendo a que primar la libertad significa entonces poder deshacerse de todos los puntos referenciales que tenemos socialmente hablando, liberarnos de estos puntos referenciales, que es el bosque que tapa la vista de lo que realmente puede darnos sentidos a nuestra vida y lo que realmente nos puede permitir conocernos a nosotros mismos. ¿Queremos conocernos a nosotros mismos de verdad? ¿Nos queremos conocer de verdad? ¿O solo estamos jugando a lo siguiente? Imagina, decimos, bueno, yo realmente quiero encontrarme, sí, y voy a escoger tal camino espiritual para hacerlo. Entonces, cogemos, entramos en ese camino, y en el camino espiritual, si es un camino tradicional ya contrastado durante muchos cientos o miles de años, mejor, porque al menos sabemos que hay una trayectoria, más o menos, y hay una estadística, más o menos, que permite ver que tiene consistencia. Le damos cierta credibilidad por su antigüedad, pero una antigüedad dinámica, una antigüedad actualizada, no una antigüedad en la cual yo tenga que adaptar tradiciones de hace unos cuantos cientos o miles de años completamente descontextualizadas y fuera incluso de una vida normal en la sociedad actual. Me refiero a una tradición que al mismo tiempo se haya puesto al día y sea capaz de ponerse al día en el contexto en el que nos toca vivir hoy en día. Y entonces nosotros nos dicen, bueno, pues para seguir esta tradición tienes que, por ejemplo, meditar. Vale, pues voy a meditar. Y el método de meditación te dice, mira, el cuerpo se pone de esta manera, además la respiración se hace de esta manera, además focalizas la atención en un punto, esto se llama atención unidireccional, estás un ratito así,
Y al cabo de un tiempo intentas que tanto el observador como el objeto observado se fusionen y comprendas un estado de conciencia no dual. Lo resumo mucho. Y el otro, vale, muy bien, te pones, ¿sí? Empiezas a respirar, te fijas en la respiración, así un día, luego otro día, luego otro día, luego otro día. Entonces, sobre todo al principio, el entusiasmo es tremendo, te sale todo muy bien, o sea, normalmente sueles ser muy disciplinado, y adquieres un hábito, el hábito de meditar día sí, día no, o todos los días durante un tiempo. Y mientras más disciplina tienes, mejor, más hábito tienes, o tienes un hábito más establecido. Y llega un momento en el cual crees que estás practicando un camino espiritual, porque estás siendo disciplinada o disciplinado y estás haciendo el método o la técnica que te dicen que debes hacer. Y eso sí, esperas que dentro de un tiempo, gracias a esta disciplina y a esta técnica, puedas llegar al resultado que, según te han dicho y según has leído, se obtiene haciéndolo. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Al repetir un hábito meditativo durante un tiempo, lo que hacemos es crear una estructura y un punto de referencia en el cual nosotros nos colgamos. Porque haciendo la rutina y siendo sistemático y disciplinado, nos encontramos seguros. Y claro, esa seguridad es muy cómoda. Y claro, si estamos seguros, pues ya estoy bien. ¿Para qué me voy a liberar? Claro, un camino espiritual real lo que te está proponiendo es hacer una metodología que te lleve a liberarte completamente, incluso de la propia metodología que está utilizando. Sin embargo, hay personas que en su búsqueda del sentido de la vida o en su búsqueda de dar sentido a sí mismos, prefieren mantenerse en la seguridad de seguir un camino porque sigue sus técnicas, las repite, las hace, con más o menos disciplina, pero las va haciendo. Y entonces piensa que esa misma disciplina o ese hábito ya es una garantía de un verdadero camino espiritual, que realmente sirve para liberarte incluso del propio instrumento que está utilizando. Y nos encontramos entonces con que este practicante con muy buena intención está repitiendo el mismo patrón social donde el sujeto busca el objeto, donde desea el objeto, donde cuando obtiene el objeto se siente temporalmente satisfecho y cuando lo tiene y está temporalmente satisfecho se está preocupando y tiene miedo por perderlo, o cuando no tiene el objeto se siente tremendamente frustrado, en definitiva. Al final, el camino espiritual se acaba convirtiendo en una especie de repetidor de la estructura social de la cual quería liberarse. Tremendo. ¿Realmente queréis encontraros? Parece una pregunta retórica, pero es importante. Hay personas que, por ejemplo, dicen, no, yo no tengo tiempo para encontrarme, porque estoy muy ocupada y muy ocupado en mi vida diaria. Tengo familia, tengo hijos, tengo preocupaciones, tengo que mantener las cosas que intento mantener, tengo viajes pendientes, hasta donde se pueda. Y tengo muchas cosas que hacer. Pues ya tengo, mira, cuando me jubile ya me encontraré. Los que tengan la fortuna de jubilarse, digo. Pero en el fondo esto no es así. Podemos estar no una vida, 1000 vidas podemos estar dedicándonos a lo mismo. Ya me encontraré, porque no tengo tiempo para encontrarme. Y encima, cuando tengo tiempo para encontrarme, repito el mismo patrón o modelo social intentando buscarme, lo cual ya es tremendo. ¿Tenemos tiempo realmente para encontrarnos? Yo creo que sí. Pero tenemos como un poco un poco no, tenemos rechazo a encontrarnos. Primero porque encontrarnos significa, entre otras cosas, escucharnos. Que me escuche yo con el mogollón que tengo en la cabeza,
que no paro de darle vueltas a lo mismo y todo el día y venga a darle vueltas y venga a darle vueltas y ahora aquí y ahora allá. Y normalmente lo que repetimos en nuestra cabeza tiene mucho que ver con el pasado y el futuro, ¿no? Muy pocas veces con el presente. El presente es solo lo funcional, lo que tengo que hacer en el momento. Incluso haciendo lo que hago en el momento, mi cabeza sigue pensando en otras cosas que están relacionadas con el pasado o el futuro. Uf. Pero es que no quiero escucharme, no quiero escucharme. Claro, cuando en el budismo se habla de escucharte a ti mismo, se intenta apuntar a escuchar o ver o sentir o experimentar quién hay detrás del ego, qué hay detrás del ego, qué hay detrás del constructo social funcional en el cual tú has ido viviendo creyendo que eso era eras tú y creyendo que lo que hacía eso era el sentido de la vida. ¿Qué hay detrás del sentido de la vida que nos vende la sociedad? ¿Qué hay detrás del ego que dice dar un sentido a su vida gracias a la funcionalidad social? ¿Qué hay detrás de este ego? Esto sería mirarse, esto sería escucharse. De esto se trata. No se trata de buscar fuera. No se trata de buscar una super técnica, super científica o super metafísica o super filosófica en la cual perdernos estratosféricamente y llegar a un arrobamiento místico en el cual ya te has inhibido completamente de la realidad, estás colgado o colgada en ese estado y ya la realidad no te molesta porque te has inhibido, te has disociado de la realidad que te molestaba y con la que sufrías mucho. No se trata de eso. Se trata de ver qué hay detrás del parloteo, qué hay detrás de esta especie de constante bla, 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 que tenemos todos los días a todas horas, en sueños, en forma de sueños. Y cuando estamos en vigilia, pues ya sabéis, ¿Qué, ¿existe algo detrás de este personaje? ¿Hay algo que sea más extraordinario, más luminoso, más amplio, más lleno de compasión y de sabiduría que el propio ego? ¿Hay algo más que el egoísmo y el egocentrismo? Y no se trata de buscarlo en escuelas filosóficas o en teorías científicas, se trata de intentar despejar todos los puntos conceptuales que a veces también nos distraen para que en el silencio de nuestra propia atención podamos descubrir la autenticidad o lo que hay detrás de este ego funcional social. Así que para encontrarnos realmente, tenemos que dejar de distraernos. Dejar de distraernos con teorías, dejar de distraernos con conceptos, dejar de distraernos con deseos, dejar de distraernos con la pereza, dejar de distraernos con la ira, dejar de distraernos con el pasado, dejar de distraernos con el futuro. Se trata de escucharnos y observarnos detrás de todos esos fenómenos que nos entretienen, que nos distraen y que además lo que hacen finalmente es extraer toda nuestra atención, nuestra energía mental y llevarnos a un estado de cansancio y sufrimiento cotidiano, diario y además extendido a lo largo de los meses o los años de nuestra vida. ¿Cómo podemos descansar? ¿Cómo podemos reconectar? ¿Cómo podemos reconocernos? Esto, escuchándonos. Sí, no se trata de hablarnos a nosotros, sino de escucharnos con atención, no el parloteo. Muchas veces empezamos por escuchar nuestra propia respiración. Respirar. Fijaos qué simple. Estamos preocupados por viajar, estamos preocupados por la situación económica, estamos preocupados por una serie de preocupaciones y sin embargo por la mañana cuando nos levantamos seguimos respirando. ¿Y qué ocurre si dejamos de respirar una buena mañana? ¿Dónde se van todas tus prioridades y tus problemas?
¿Dónde se va tu búsqueda obsesiva de la perfección? ¿Dónde se va tu búsqueda del sentido de la vida? ¿Dónde se va la búsqueda incluso del sentido de ti mismo? ¿Dónde va ese intento de encontrarte si se acaba la respiración? Muchas cosas pequeñas que ocurren en nuestra vida tienen un gran valor, pero las damos por sentado. Estamos vivos, pero bueno, claro, eso es lo habitual, ¿no? Excepto en los países o en los lugares o en zonas del mundo donde puedes morir, pues, por una guerra, puedes morir por hambre, o por una enfermedad, o porque no tienes para beber, nada, por ejemplo. Creo que es mucho más importante, dar más sentido a lo pequeño, a lo sencillo, a lo que damos por sentado. Y es mucho, mucho más importante eh, no estar constantemente persiguiendo y buscando las cosas, sino aprender a desconectar y a soltar todos los puntos referenciales habituales que usamos en la sociedad, en nuestra educación, en nuestra cultura. No hablo de destruir nada, hablo de desconectarlo en mi percepción y permitir entonces, a través de la atención, observar qué hay, qué existe, qué conciencia se manifiesta más allá de lo que el constructo social luego busca. ¿Qué es eso? De eso se trata entonces. La persona que realmente quiere encontrarse a sí mismo no va a coleccionar ideologías, no va a coleccionar creencias, no va a coleccionar experiencias, no va a coleccionar conocimientos. Cuando hablo de coleccionar me refiero a que no va simplemente a acumular todo esto, sino que va a utilizar cualquiera de estos elementos en las combinaciones que quiera para proyectarse hacia la experiencia genuina, no para mantenerse parapetado en una sensación de seguridad de mira qué conocimiento tengo, mira qué creencia practico, mira qué ideología atiendo. No se trata de esto. Se trata de poder desconectar todo esto, soltar todo esto, permanecer con nuestra atención consciente completamente libre de fijación de cualquier fenómeno sensorial, de cualquier fenómeno o constructo mental, libre de cualquier proceso cognitivo o emocional. Desconectamos permaneciendo nuestra atención libre de fijación interior y exterior. Esto que estoy hablando, en otras palabras, se llama meditar. ¿Qué ocurre en ese estado? Lo que ocurre es que el constructo, el ego, como no tiene conexión con ninguno de los elementos que suele utilizar, no tiene objetos en los cuales autoafirmarse a sí mismo, no puede entonces mantener su impostura. Y es que lo más importante del mundo soy yo. Y cuando el ego no puede mantener su propia impostura, el sujeto, al desconectarlo del objeto, rompe la relación dual entre sujeto y objeto. Y esto es lo que rompe entonces el miedo a encontrarse a sí mismo. Ahí es cuando superamos cualquier miedo a encontrarse o no encontrarse a uno mismo en esa búsqueda. Superamos incluso la esperanza, que en el fondo es una expectativa exagerada de encontrarnos o no encontrarnos realmente a nosotros mismos. Porque desconectamos cualquier mecanismo que estamos usando normalmente y permanecemos con esta atención plenamente activada, pero no fijada. Al ser una atención activada y no fijada, no sesga la percepción de la realidad y no sesga la percepción de la individualidad. Esta percepción no sesgada de los fenómenos y del individuo permite entonces mantener una presencia sana, libre, libre de todo, incluso, como decía, de la expectativa, del miedo, de la frustración y de cualquiera de las emociones perturbadoras que en el fondo forman parte de nuestro sufrimiento diario.
Finalmente, las cuatro nobles verdades del Buda plantean esta situación con otro lenguaje y de otra manera, ¿no? Pero van hacia esta dirección. ¿Cuál es el método para que cese el sufrimiento? El método es permitir que la consciencia libre de fijación se manifieste. Para que esto ocurra, tenemos que aprender a desconectar todos los elementos sociales, culturales, educacionales, creencias, conocimientos que impidan realmente permanecer en ese estado de consciencia libre. Y si estos elementos los usamos solo como elementos que nos den seguridad y autoafirmación egoica, Houston, tenemos un problema. Si todos estos elementos sirven para proyectarnos, ayudarnos, empujarnos hacia la libertad total, magnífico. La libertad total entonces significa el no adoctrinamiento, significa el no dogmatismo, significa no caer en visiones sesgadas de los seres humanos, de las personas, de las relaciones. Significa entonces, ante una visión no sesgada, que la esencia de nuestro corazón, la compasión real, no la pena y la lástima, sino la verdadera compasión, empieza a surgir, no como un elemento doctrinal, budista o no budista, o como queráis, sino como una experiencia personal pura, genuina, que nace de la desconexión de nuestro ego, de la desconexión del egoísmo y el egocentrismo. Ahora sí. Ahora realmente quiero encontrarme a mí misma o a mí mismo. Es una invitación a que podáis hacerlo, si queréis. Y si no queréis, bueno, la opción es múltiple. Está la sociedad con todos sus juguetes, está el supermercado espiritual con todos sus juguetes, y está la posibilidad de liberarnos de ello o no. Y como estas charlas son interactivas, pues a ver si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta o comentario, los que estéis aquí también, por supuesto. Hay un comentario, pregunta de Laura Villalobos, dice, esta Semana Santa en un retiro encontré un nuevo propósito, no tener miedo. Todo encierra un miedo, ¿cierto? Sí, claro, cuando sobre todo hay miedo, cuando tenemos un sujeto llamado ego que busca un objeto. Pero fijaos, el sujeto busca el objeto para poseerlo. Y el miedo surge cuando, hoy, ¿y si no lo consigo? Cuando digo objeto puede ser, imaginad, yo busco la calma mental. Voy a poner un ejemplo en el ámbito espiritual. Yo busco la calma mental. Y entonces aparece un cierto miedo. ¿Y si no encuentro la calma mental? Entonces hay una intranquilidad, hay un miedo. ¿Por qué se produce este miedo? Porque estoy cosificando la calma mental. Lo estoy convirtiendo en el objeto que se contrapone al sujeto y creo una relación entonces polarizada. El sujeto busca el objeto. Y si no lo encuentro, miedo. Pero, ¿y si consigues la calma mental hasta un punto? Lo siguiente que ocurre en nuestro razonamiento polarizado es, ahora que tengo la calma mental, ¿y si la pierdo? Con lo cual otra vez me encuentro con la situación de que como he cosificado la calma mental y al ser un objeto cosificado, puedo adquirirlo, puedo poseerlo, pero también puedo perderlo y no me libero tampoco del miedo. ¿Cómo podemos desconectar este proceso de miedo? Precisamente cuando desconectamos la relación polarizada entre sujeto y objeto. Cuando no cosificamos el objeto y cuando miramos más allá de nuestro ego y nuestro constructo, de repente estamos deshaciendo la polaridad sujeto-objeto. Y ahí es cuando el miedo ya no tiene cabida, no tiene sentido. Cuando digo miedo, me estoy refiriendo al miedo que nos paraliza, al miedo negativo, es decir, al miedo que nos hace daño, al miedo que nos intoxica, no al miedo que nos permite sobrevivir en una situación de peligro. Ese es un miedo sano, evidente, porque con eso salvas la vida. Si yo no tengo ningún tipo de miedo, ni siquiera por la supervivencia de mi cuerpo físico, pues salgo a la calle, me atropella un coche, me avisan, pero como no tengo miedo, no hay ningún problema, me atropella.
Eso no se trata de ese miedo, estoy hablando del miedo mental, ese que nos lleva a una parálisis y nos lleva a una preocupación incluso, ¿no? Muchos miedos son productos de nuestra mente, proyecciones de nuestra mente, cuando una situación que nos puede parecer que nos da mucho miedo, seguro que habéis vivido muchas, a un examen, por ejemplo, ¿no? Uy, ya verás, cuando llegue el examen, tendré mucho miedo. O un viaje muy largo. ¿Y qué pasará? ¿Llegaré al aeropuerto a tiempo? ¿Y si no cojo el avión? ¿Y si el enlace con el otro avión no llega? ¿Y si cuando llegue no conozco nada de ese país? Bla, bla, bla. Hay muchos miedos. Y luego resulta que cuando llegas al país, coges los aviones y realmente has llegado al destino, el miedo se acabó. Ya te das cuenta que todo es más o menos normal, que se puede más o menos manejar. O cuando has hecho ya el examen, ¿dónde se fue el miedo? Ya hiciste el examen. Espero que hayas aprobado. Hiciste el examen, entonces, hombre, qué bien, ¿no? Pues ya se acabó el miedo, ¿veis? Entonces, la cuestión es que el miedo, hay una parte tóxica, negativa del miedo, que podemos desactivar si no hacemos ¿cómo diría? Si no materializamos tanto el fenómeno, el objeto, no lo cosificamos, y si no cosificamos tanto al sujeto. En otras palabras, si deja de haber egoísmo y egocentrismo, empieza a desaparecer el miedo. Hay mucho miedo cuando hay mucho egocentrismo y mucho egoísmo. Fijaos que las personas más egoístas, incluso agresivas, aparentemente fuertes, es una clara sintomatología de un profundo miedo. Son personas con un terrible miedo, pero nunca lo van a aceptar, nunca se lo van a reconocer a sí mismos y van a intentar incluso ir en contra, aparentemente, de lo que es ser una persona miedosa. Van a ser irascibles, van a ser prepotentes, van a ser personas incluso con muy mal carácter. Todo por disimular o no aceptar su propio miedo. Más o menos. Más. Sí, bueno, Sandra Niño dice, hace una pregunta, dice, intentar ser un espectador de tu ego. Intentar ser un espectador de tu ego. Es el comentario que hace. Vale. En pregunta. Intentar ser el espectador de tu ego. Pero ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Si hay un espectador del ego, ¿quién es el espectador? ¿Otro ego? Pues si con uno tenemos problemas, imagínate con dos. Creo que quizás lo que apunta es ser espectador del ego vendría a ser tener una actitud más de espectador, ¿no? Respecto a nuestros pensamientos, nuestras emociones, no estar tan implicados en los pensamientos y emociones. Ser espectador está bien si no te hace indiferente a tus emociones y a tus pensamientos. Hay una frontera entre tomar distancia y ser indiferente de aquello con lo que tomas distancia. Y este es el peligro que tenemos que tener cuando queremos observar las emociones o los pensamientos propios, ¿no? Ahora, las emociones y los pensamientos forman parte del proceso del ego. Normalmente el ego juega a una especie de disociación. El ego sabe disociarse a sí mismo en dos fenómenos. El ego adquiere el fenómeno de sujeto y también el fenómeno de objeto, sobre todo cuando dice voy a actuar como observador. Es un juego típico de nuestro ego. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos como observadores tenemos que tener cuidado de dos cosas. Una, de no convertirlo en indiferencia. Dos, de no colgarnos y convertirnos en observadores que no se inmiscuyen en nada. ¿Veis? Y entonces llega un momento en el que solo actuamos como observadores y entonces neutralizamos nuestra proactividad, neutralizamos nuestro criterio, nuestra sabiduría o nuestra compasión, que sí que implica una acción determinada en favor de otros seres. Y esto es lo que tenemos que vigilar más o menos con una actitud de observador.
Laura Villalobos nuevamente dice, convencida del camino budista, a veces peleo conmigo por mi falta de disciplina y motivación. Pero bueno, pero ¿por qué peleas contigo misma? No, lo hagas. Al final un camino espiritual que te lleva a pelearte contigo misma por falta de disciplina y motivación, pues no es muy bueno, ¿no? No tenemos que pelearnos, claro. Tenemos, más que culpabilizarnos, por ejemplo, por no ser disciplinados o tener motivación, tenemos que buscar qué es lo que nos motiva. Mm, ¿Qué me motiva, por ejemplo, a poder meditar cada día? 15 minutos. Porque me lo han dicho, porque en el budismo se tiene que meditar, porque tengo que tener disciplina. Vamos mal, muy mal, no. Como decía antes, ¿qué es meditar? Por ejemplo, meditar es descansar. Bueno, yo no conozco a nadie que no le guste descansar de vez en cuando. Meditar es tener la posibilidad, es como una gran aventura, ¿eh? Imaginad, la posibilidad todos los días, más o menos, ¿no? De poder sentarte, mantener tu atención despierta y no ocupar tu atención con nada en particular, ni con sensaciones físicas, ni con pensamientos, ni con emociones, ni con pasado, ni con futuro. Solo presencia total. Impresionante. Bueno, eso me motiva. Al día siguiente voy a querer hacerlo igual. O digo, hostia, pues hombre, a ver, no me salió la vez. Bueno, la siguiente voy a ver si me sale. Claro, también puedo jugar con lo siguiente. Puedo practicar lunes, miércoles, viernes por ejemplo, martes y jueves dejarlo según me plazca, según le plazca al ego, para ser claros, ¿no? Entonces, lunes, miércoles y viernes me esfuerzo en hacer la práctica meditativa con el sentido motivacional que he comentado y dejo 2 días según si me gusta o no me gusta, tengo ganas o no tengo ganas. Es decir, creo una disciplina un poco más distendida, donde mezclo la indisciplina con la disciplina. De esa manera, pues puedo llevar mucho mejor el tema de ser sistemático, ser perseverante. Esto es lo mismo, hay personas que, por ejemplo, se tiran un mes sin meditar y luego hacen una meditación supuesta de 5 horas, que de 5 horas no tiene nada, o sea, son 4 horas y media divagando y una media hora en un estado meditativo más o menos bueno, suele ocurrir, porque no hay una disciplina y no hay una perseverancia y una continuidad. Entonces, lo último que tenemos que hacer es utilizar la falta de disciplina o la falta de cumplimiento con una metodología como un instrumento culpabilizante contra nosotros mismos, porque eso no tiene sentido. Ese es el patrón clásico del samsara, ese es el patrón típico que usamos socialmente hablando. Y el Dharma, la práctica del Dharma, no usa el patrón samsárico ni el patrón social, utiliza un patrón que intenta liberarnos. Por lo tanto, la culpa no es un elemento que pertenezca a la práctica del Dharma. La responsabilidad, que no es la responsabilidad, no, es la responsabilidad, que solamente es el reconocimiento y toma de conciencia de aquello que he realizado para mejorarlo si es mejorable o aumentar lo positivo si es posible aumentarlo. La responsabilidad en ese sentido es mucho mejor que la simple culpabilidad, por ejemplo. Muy bien, pues hasta aquí llega esta pequeña introducción. No sé si tenéis alguna pregunta más. No, pues perfecto. Vamos a, como siempre, después de una charla, a dedicar el mérito. Es decir, que lo que hayamos generado hoy beneficia a todos los seres sin excepción, cada uno de corazón, como buenamente crea oportuno. Muchas gracias a los que habéis asistido, a los que os conectáis, a los que os conectaréis en un futuro o a los que ya habéis chateado. Y nos vemos en la próxima charla el próximo mes. Muchísimas gracias.